Bueno, ¿todos están pudiendo ver? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Síndrome confusional, 19 preguntas. Bueno, yo pensé un poco la charla a partir de contestarse preguntas sobre el síndrome confusional, ¿sí? Lo primero es, habría que definir qué es el síndrome confusional. Y aquí, si alguien quiere contestar, abro la pregunta. Espero un ratito, si nadie contesta, sigo yo. ¿Alguien tiene idea de qué es? Bueno, vamos. Es un síndrome, ¿sí? Como lo dice su nombre, que representa una alteración de las funciones cognitivas, ¿sí? Y muy particularmente las funciones superiores. En concreto, la conciencia, ¿sí? La orientación, y por eso de ahí recibe su nombre de síndrome confusional, ahora les explico. La atención, que es una función psíquica que se altera bastante al inicio, la cognición y la percepción. Y tiene dos características muy importantes que nos ayudan a diferenciar el síndrome confusional de otros síndromes eh, de la especialidad, que son que se establece rápidamente, al cabo de horas o minutos, y su curso es fluctuante. ¿Qué significa esto? Que el paciente puede estar en un momento relativamente bien, bastante parecido a como eran sus condiciones habituales, y de pronto parecer absolutamente desorientado, eh, con un estado de conciencia completamente alterado, donde nos cuesta reconocer a la persona que teníamos enfrente. ¿Es habitual? Sí, es muy habitual. Y es muy habitual, mm, sobre todo en algunas especialidades, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, o sea que en unidad coronaria vamos a ver mucho. Y por supuesto es muy habitual en pacientes internados, ¿sí? Es mucho menos habitual eh, verlo por consultorio externo, realmente muy poco probable. Hay factores que predisponen, o sea, que hacen más probable que una persona pueda llegar a tener síndrome confusional, y hay factores que se llaman precipitantes, los que terminan siendo la gota que rebalsa el vaso o la causa directa. Pero los factores precipitantes, aquellos que hacen que una persona esté con más probabilidad de padecerlo, es la demencia, el ACV, el Parkinson, enfermedades cerebrales orgánicas, es más frecuente en varones, en personas en los extremos de la vida, personas añosas o en niños. Si han tenido historia de delirium, y aquí primera aclaración, es un sinónimo de síndrome confusional. Usamos el término delirium como un sinónimo de síndrome confusional, no tiene nada que ver con el delirio. El delirio es un síntoma, es una alteración del contenido del pensamiento. En las personas que tuvieron depresión o que tienen algún deterioro sensorial o déficit sensorial, es más frecuente aquellos que toman muchos medicamentos, mucho más. Otros factores son la dependencia del alcohol y de las drogas y el uso crónico de benzodiazepinas, que en nuestro país es muy frecuente, lamentablemente. Las medicaciones con potencial anticolinérgico, no solamente psicofármacos, sino cualquiera, el uso de opioides y de inmunosupresores también predispone a la persona a padecerlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, no. Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico de síndrome confusional? ¿Hay algún dato de laboratorio? ¿Hay alguna neuroimagen que nos permita hacer el diagnóstico? No, el diagnóstico es clínico. Por eso es importante que sepan adecuadamente la semiología. Y es importante porque es muy probable, digamos, la inmensa mayoría de ustedes no va a elegir psiquiatría como una especialidad. Pero el punto es que este es el cuadro o el síndrome con síntomas
de la esfera psiquiátrica que más probablemente se presente a un médico que no es especialista en psiquiatría. Es prácticamente imposible que alguien pueda llegar a terminar una residencia de clínica médica sin haber visto uno. Y casi diría de cualquier especialidad, cirugía sin duda, cardiología, en fin. El diagnóstico entonces es clínico. Ayuda para el diagnóstico, como dije, un cuadro de confusión que comienza de manera rápida, con una evolución fluctuante. Un paciente que se encuentra bien en algunas horas del día y mal en otras. Típicamente, pero no es excluyente, el paciente empeora su estado mental hacia el atardecer y la noche y uno lo encuentra bien probablemente a la mañana o en las primeras horas de la tarde. ¿Qué pasa con la atención? Bueno, lo que uno encuentra es la dificultad para sostener la atención a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay hipoprosexia y sobre todo voluntaria. Se puede mantener la atención espontánea, pero la atención voluntaria está alterada, disminuida. Hay hipoprosexia voluntaria. Si ustedes quieren y quieren ser más específicos y ricos en su eh, eh, explicación, pueden decir que hay paraprosexia. ¿Qué significa esto? Que hay un modo de la atención, que es la voluntaria, que está disminuida, y la otra sin afectación, ¿no? La conciencia. ¿Cómo está el estado de conciencia? Bueno, en realidad depende. El paciente puede estar vigil, incluso puede estar agitado o en estado de excitación psicomotriz, pero también podría estar obnubilado o hay un estado de conciencia que se llama confuso, ¿sí? Es un estado de mayor profundización hacia el otro extremo de la excitación, que es el coma, por debajo de la obtusión mental, que así se le llama. Pero, insisto, el paciente puede estar vigil y eso no hace que uno no haga el diagnóstico, ¿sí? En cuanto al pensamiento, lo más habitual de encontrar es incoherencia. La asociación de las ideas no parece respetar las reglas de la lógica, ¿sí? También es bastante frecuente encontrar en muchos pacientes delirios, ¿sí? Pero cuidado que no es lo mismo, como dije, delirio que delirium. En realidad, el tipo de delirios que son frecuentes son los de tinte paranoide. El paciente piensa, porque, digamos, reconstruye una percepción alterada que lo están encerrando, por ejemplo. Es algo bastante típico. Un paciente que está en una sala de hospital, que no reconoce adecuadamente el lugar en el que está, no se ubica en tiempo y en espacio, y que entonces hace una construcción del pensamiento a forma de delirio diciendo, bueno, me tienen atrapado, me tienen encerrado, estas personas no son médicos, son policías. Se puede encontrar, por supuesto que no es patognomónico, pero es uno de los síntomas que ayuda. Los delirios, cuando existen en el síndrome confusional, no tienen el grado de sistematización y de persistencia que en otros cuadros o en otras psicosis funcionales, ¿no? El síndrome confusional es una psicosis, un estado psicótico, pero digamos orgánico, no funcional, ¿sí? De causa orgánica que resuelve cuando la causa orgánica que le dio origen queda solucionada. En cuanto a la orientación, lo más típico es la desorientación global, es decir, tanto en tiempo, espacio como persona. Aunque esta desorientación sigue un curso habitual, que es que primero la persona se desorienta en tiempo, no reconoce el día en el que está. ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, en el interrogatorio uno le pregunta la fecha. Se tolera, y sobre todo en pacientes internados, que haya una diferencia de 1 o 2 días como máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy es 7 de octubre, no, lo voy a considerar correcto si me dice 6 o me dice 8, pero por supuesto no si me dice 3 de diciembre.
el tiempo también uno lo puede ir evaluando por año, por mes, por día e incluso por estación del año. De esta manera uno va viendo los grados de desorientación. Si un paciente no reconoce ni el año ni la estación del año en la que está, bueno, está más profundamente desorientado. Y luego, una vez que vemos la orientación en tiempo, evaluamos la orientación en espacio, dónde estoy. Y en el dónde estoy uno también puede ir, digamos, de menor profundidad a mayor profundidad. Puede ser en un hospital, pero entonces luego puedo preguntar en qué hospital estoy, si estoy internado, y luego puedo preguntar en qué piso, ¿sí? Y entonces uno va afinando el grado de orientación de la persona. Finalmente, la orientación en persona, que se evalúa preguntando el nombre de la persona, cuál es su edad, y los otros datos de filiación, ¿no? En qué lugar nació, dónde estuvo en su infancia y tal. Por supuesto, para poder evaluar esta función, nosotros debemos contar con información previa del paciente. La memoria en general está alterada, pero, y este es un punto importante, en general está alterada la memoria reciente de los eventos cercanos al momento donde comienza el síndrome confusional. Por supuesto, esto considerando que la persona no tenía alteraciones previas de la memoria. Y esto es, ¿por qué es importante? Bueno, porque en realidad las personas con deterioro cognitivo previo están mucho más, eh, digamos, con muchas más probabilidades de padecer síndrome confusional cuando están internadas. Realmente, cuando una persona está cursando un síndrome confusional, es muy difícil, aún para el especialista, saber si este deterioro de la memoria corresponde al que se produce por alteración orgánica cerebral en el curso de un síndrome confusional o es el deterioro cognitivo previo que el paciente ya tenía. En general, para eso hay que resolver el síndrome confusional para luego poder evaluar el estado de memoria previo. Para eso ayuda mucho también la información de familiares o conocidos. De cualquier manera, la alteración de la memoria no es un dato absolutamente central para la evaluación del síndrome confusional, como sí lo serían la conciencia, la orientación, la atención. En cuanto a la sensopercepción, lo que uno encuentra más habitualmente son ilusiones. Las ilusiones son percepciones alteradas sobre, digamos, objetos existentes en la realidad. El típico ejemplo es una mano negra cuando uno está viendo a la noche unas ramas de un árbol, por ejemplo. Hay una percepción de un objeto, pero la interpretación es inadecuada. ¿Pueden aparecer alucinaciones? Sí. La alucinación es una percepción sin objeto. Y típicamente cuando aparecen, las alucinaciones son de forma visual. Son alucinaciones visuales típicamente, prácticamente nunca auditivas ni de otro órgano sensorial. Siempre, en general, son visuales. Y muy típicamente se presentan como alucinaciones de pequeños animalitos, cucarachas, bichos que caminan por el cuerpo, ese tipo de alucinación visual que por supuesto generan a la mayoría de las personas mucha congoja o alteración de la afectividad secundariamente. En cuanto al área psicomotora, es lo que se llama la regla de los tercios. Un tercio de los pacientes van a estar en un estado de agitación psicomotriz, ¿sí? Con lo que llamamos hiperbulia improductiva. Se mueven, se sacan la vía, se sacan la sonda. Estos pacientes hay que cuidarlos mucho porque corren riesgo de caerse de la cama y como normalmente son pacientes que desde el punto de vista orgánico ya están con muchas alteraciones, es especialmente importante cuidar que no se sigan haciendo daño. Pero hay un tercio de pacientes que están en un estado de inhibición psicomotriz, normalmente callados, con tendencia al sueño, pasando el día en general aletargados. Este tipo de pacientes se suelen confundir en su diagnóstico con síndromes depresivos. Así que hay que hacer una adecuada anamnesis para no equivocarse en el diagnóstico. Y el otro tercio, bueno, tienen
fluctuaciones al cabo de los días de internación. Pueden pasar de estados de agitación con estados de inhibición psicomotriz. En cuanto al sueño, lo que uno puede evaluar es una alteración o una inversión del ritmo del sueño. Particularmente, esto se da en pacientes que luego van a ser síndromes confusionales más bien agitados, es decir, están despiertos se empiezan a despertar hacia el anochecer o la noche y se muestran con somnolencia durante el día, o duermen directamente más que con somnolencia. Eso es inversión del ritmo sueño-vigilia. La alteración del ritmo del sueño también es bastante típica de el comienzo del síndrome confusional, ¿no? Alteración del sueño, alteración de la atención son síntomas de inicio. Por supuesto, yo aquí lo que hice fue fragmentar las funciones psíquicas más importantes que uno evalúa y que se alteran en el síndrome confusional, pero una función no se altera sola, es prácticamente imposible que alguien tenga una alteración de la memoria, pero no de la atención, no de la conciencia, ¿sí? Hay otro síntoma que es interesante, que es este de la dismetría, que es la capacidad para reconocer la distancia de los objetos, ¿sí? Se le pide al paciente que diga a qué distancia está uno parado, por ejemplo, si lo está entrevistando, o a qué distancia está la ventana. Por supuesto, digamos, todos cometemos errores y además no tenemos una cinta métrica cuando estamos haciendo la evaluación. Pero la magnitud del error, digamos, es lo que uno considera como semiológicamente importante, ¿no? Uno puede pararse habitualmente a metro, metro y medio del paciente en una entrevista. Bueno, una cosa es que me digan 1 metro, 2 metros, medio metro, que me digan 10 metros, 15 metros, etc. Las escalas diagnósticas, que son una suerte como de interrogatorio, formularios que se llenan para hacer el diagnóstico del síndrome confusional, pueden tener una utilidad. En general, el mayor grado de utilidad es para la evolución, no tanto para el diagnóstico, porque en última instancia, las escalas diagnósticas no son otra cosa que un adecuado interrogatorio, una suerte de entrevista psiquiátrica guiada con una puntuación diferencial de cada uno de los síntomas. En realidad, si uno hace buena semiología, para hacer diagnóstico no necesita una escala diagnóstica. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Escucho un micrófono. ¿Hola? ¿No? No. ¿Es difícil el diagnóstico? El diagnóstico es difícil. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque en realidad es un síndrome que se subdiagnostica mucho. En algunos lugares hasta el 70%. Se subdiagnostica y se confunde. Se confunde en general con depresión y se confunde con demencia. En nuestro hospital, hace algunos años, hicimos un estudio en el cual el 40% de las interconsultas por depresión eran síndrome confusional. O sea, nos llamaban los interconsultores por síndrome depresivo y terminábamos diagnosticando síndrome confusional. Por supuesto, un síndrome confusional inhibido, porque en la fantasía en general, o en el, digamos, conocimiento popular, el síndrome confusional o el delirium, en la mente de los médicos suele ser el de forma agitada. Entonces, el que en general se subdiagnostica es el de forma inhibida. También se subdiagnostica porque en la fantasía popular, el paciente anciano, que es el que más probablemente tenga síndrome confusional, es una persona con un índice de actividad muy bajo o con cierto retraimiento. No tiene por qué serlo. Entonces se subdiagnostica porque se da por sobreentendido que el paciente está letargado, que el paciente tiene fallas de memoria o no presta atención. Como si eso fuese una condición de la edad. Y verdaderamente no lo es. En cuanto a la fisiopatología, bueno, esta filmina está vacía, porque la fisiopatología del síndrome confusional se desconoce y en realidad la pregunta creo que está mal formulada porque, como yo les dije, la causa del síndrome confusional es muy variada, por lo tanto la fisiopatología muy probablemente, aún en su vía final común a nivel cerebral, sea probablemente diferente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, yo ya a algunos les había dicho, las demencias, los síndromes isquémicos focales, ¿no? El ACV, el estado posictal, la depresión.
Y en la forma agitada, la manía, obviamente el síndrome maníaco o la agitación por droga, por abstinencia o por consumo de drogas. Las causas son muchísimas, altamente variadas, pero siempre clínicas. Y dentro de las clínicas incluyo, o sea, no solamente las enfermedades digamos, evaluadas por la medicina interna, sino también las alteraciones por consumo o abstinencia de medicamentos o drogas, ¿no? Digamos, legales o ilegales, fármacos recetados, de uso, digamos, comercial, pero no recetados, o drogas. En cuanto a las causas, todas las que van a ver en las filminas que voy a ir pasando, pero digamos que las formas más habituales son, en pacientes de tercera edad, la neumonía, los cuadros infecciosos como la infección urinaria. Es muy común que una infección urinaria en un paciente dañoso pueda empezar con un síndrome confusional, un delirio. Lo mismo que una infección de otro origen, pero las más habituales son las respiratorias, neumonía aguda de la comunidad, o la infección urinaria. Pero por supuesto, también la meningitis, la encefalitis viral, la encefalitis herpética en un paciente, por ejemplo, de alrededor de 50 a 60 años, típicamente va a comenzar con un delirium. Los cuadros de hipoxia, la ACV, la hiponatremia. La hiponatremia muy habitualmente causada en personas añosas por deshidratación, porque además el reflejo de la célula tiene inhibido. Algunos además consumen algún medicamento que pueda producir disminución del sodio, como por ejemplo un diurético o bien un antidepresivo, o la combinación de ambas. Muy posiblemente la hiponatremia es una causa que realmente hay que tener muy en la mente. La anemia, la deshidratación, como habíamos dicho, la hipoglucemia, todas causas de las habituales, digamos, ¿sí? Las cirugías, el propio proceso de la cirugía y el dolor que muchas veces va asociado al postquirúrgico, son causas. También la inmovilización, que por supuesto está asociada con la internación en general postquirúrgica. El uso de sonda vesical, porque además el uso de sonda vesical predispone a la infección. Y la deprivación del sueño. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Al Adelante. principio había una fermina que la quemadura podría tener algo relacionado. No entiendo cómo sería. Sí, buena pregunta. Las quemaduras digamos, por tres, o al menos por dos mecanismos. Por el del dolor y sobre todo por el manejo de los líquidos del medio interno, que siempre se complica en un paciente quemado. Dale, gracias. Tengo una pregunta. Con respecto a lo que sería el sueño, ¿sería porque se altera el ritmo circadiano o algo relacionado con la melatonina o simplemente es un síntoma más? Me encantaría saberlo. Es un síntoma de inicio, es un síntoma que hay que tener presente. En ese sentido no sería un síntoma más, pero sí, es un síntoma. Ahora, la fisiopatología por la cual se asocia no es conocida como había dicho. Pero sí, digamos, que es posible que tenga que ver con la deprivación o el déficit habitual por la edad de la melatonina. Eso es posible porque, de hecho, los pacientes de tercera edad que usamos melatonina, en general responden bastante bien a ese síntoma. Pero el problema con el síndrome de confusión es que es difícil encontrar que sea una sola causa. Porque se solapan los factores predisponentes a los precipitantes. Entonces, poder hacer esa discriminación con un valor científico probatorio es muy difícil. Claro, porque la falta del sueño ya de por sí los altera mucho más. Por supuesto. Y como que incrementaría todo este síndrome confusional. Sí, de acuerdo. Por eso preguntaba si se le daba algo para el sueño como para tratar de
normalizarlo, pero me parece que es como que se normaliza al principio y luego vuelve al mismo ritmo. Después vamos ahí, pero sí, digamos, hay varias estrategias que uno puede utilizar para tratar de mejorar el ritmo sueño-vigilia. Sí. Uno es la melatonina. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, No, no. ok, seguimos. Entonces, lo primero para el enfoque inicial de un paciente con síndrome confusional es una adecuada historia clínica. Lo más importante es la adecuada semiología, la psicosemiología hecha por el clínico, hecha por el médico, por el internista, por el clínico, por el especialista, digamos, es el enfoque inicial. Es muy importante preguntar estado habitual previo a familiares o cuidadores. Muy importante. Muy importante, como les decía, no menospreciar el letargo, no confundir vejez normal con síndrome confusional. Y poder evaluar, tomarse el tiempo para hacer una adecuada evaluación en el tiempo, porque como un síntoma inicial es la dificultad para sostener la atención a lo largo del tiempo, uno requiere hacer una adecuada semiología en una entrevista que tenga varios minutos. Hoy a veces no tenemos tanto tiempo, ¿no? Todo es tan rápido que no hacemos la adecuada evaluación porque no nos tomamos el tiempo para hacerlo. En general lo que uno tendría que hacer es hacer la anamnesis y digamos, la entrevista médica que uno hace para cualquier condición, y mientras tanto estar teniendo en la cabeza, como girando el disco, a ver, ¿me está prestando atención? ¿Puedo responder? ¿Cómo es su atención al final de la entrevista respecto del comienzo de la entrevista? Hay que evaluar cambios cognitivos, sobre todo si son bruscos. Evaluar, bueno, todos los signos vitales, hacer toda la semiología general, porque como dije, las causas son siempre clínicas. Y una cosa importante, muy típicamente se suele decir, cuando el paciente no tiene foco motor ni sensitivo, entonces la causa de su síndrome confusional no es isquémica. No es cierto. Uno puede tener un foco isquémico cerebral en un área que no genere signos, los así llamados signos de foco. En cuanto a los exámenes, lo más importante que ustedes tienen que saber es que tienen que ser guiados por la clínica. No es pedir todo esto que está en la filmina, no se trata de eso. Así no se descarta síndrome confusional o las causas orgánicas del síndrome confusional. Se descartan a partir de una adecuada amnesis, un adecuado y profundo examen físico y con racionalidad. Entonces, de acuerdo a esto que yo voy encontrando y a la historia que me van contando este paciente, elijo, bueno, voy a usar una tomografía, voy a usar un hemograma, voy a medir gases en sangre, voy a hacer una punción lumbar, etcétera, etcétera, etcétera. Con criterio clínico. ¿Se puede prevenir el síndrome confusional? Y la respuesta no la doy yo, la da un artículo de New England del año 99. Sí, absolutamente. ¿Con qué medidas se puede prevenir el síndrome confusional? Haciendo adecuada anamnesis dirigida al inicio de una internación y previniendo las situaciones de dolor, promoviendo la movilización precoz del paciente, tratando de manera precoz las alteraciones del sueño, entre ellas enanciones con melatonina. Ahí un poco iba a la pregunta de la doctora. Y en aquellas personas que tienen déficits sensoriales, no quitándoles los elementos que usan para el tratamiento de esa alteración sensorial, ¿no? Típicamente se interna al paciente, entonces como hay que sacar los efectos personales, se les saca el audífono, que se lo lleven, y los anteojos. Y claro, y uno está en realidad perpetuando o promoviendo en realidad la aparición del síndrome confusional. Adecuada hidratación es muy importante. Y al final dice, haciendo sentir al paciente como en casa. Sí, porque también se ha visto que si ponemos en la habitación elementos personales, y que se sienta cómodo, eso también previene el síndrome confusional, lo cual es tremendamente importante para el cuidado de la salud del paciente, por las consecuencias negativas que tiene el síndrome confusional en la evolución de cualquier cuadro clínico que le dé origen, y porque además le evitamos consumo de psicofármacos. Los pacientes a los cuales se toman medidas preventivas al inicio de la internación consumen menos psicofármacos durante la internación y están menos tiempo internados. Eso fue algo que pudo probar este artículo que yo les mostraba,
del año 99 y que fue realmente muy valioso. El tratamiento siempre es por las causas. Ahí es importante ir a buscar, ¿no? Cuando yo encuentro síndrome confusional, ya sé que tengo una causa orgánica que le da origen. Entonces me tengo que poner en movimiento para buscar la causa y tratarla. Y los síntomas, sí, si hay excitación psicomotriz, si hay alteración del sueño, si hay dolor, tengo que tratar todos esos síntomas. Por la causa, para el bienestar general del paciente y para acortar en todo lo posible la prolongación del síndrome confusional. ¿Existen algoritmos para el diagnóstico de síndrome confusional? Sí, pero ven que aparece borroneado. Y es porque no me gustan nada, porque si uno se tiene que aprender este algoritmo para hacer un diagnóstico, no tiene demasiado sentido. Estos algoritmos quedan superados por la adecuada semiología, por la buena clínica y por el criterio médico. El tratamiento, como dije, siempre. ¿Por qué se trata el síndrome confusional? Bueno, porque eleva la mortalidad de todas las entidades que le dan origen. Bueno, y ahora sí, nos quedan 5 minutos y 20 segundos para preguntas, así que el que tenga preguntas, adelante, este es el momento. Un síndrome confusional podría, aunque uno de los diagnósticos diferenciales sea la demencia, ¿el síndrome podría conllevar a la demencia o...? Buena pregunta. No necesariamente, pero la causa, pero sí, una de las causas que le da origen al síndrome confusional podría formar parte de las causas de una forma de demencia, y me estoy refiriendo a la demencia vascular. Un microinfarto, una serie de microinfartos o aún un infarto grande, típicamente puede producir síndrome confusional, no necesariamente, pero con alta frecuencia lo produce, y esa es la misma causa que va a llevar a la demencia vascular a lo largo de los años. Así que en esas circunstancias, sí. Bueno, tal vez otra, que sería el alcoholismo, porque el alcoholismo puede producir una forma de demencia alcohólica, y también puede provocar síndrome confusional. Pero como síndrome clínico, en sí mismo no produce, el delirio no produce demencia. Sí, tener demencia es un factor predisponente para el delirio. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo no. No, está bien. ¿Estamos bien? ¿Así? Sí, estamos. Bueno, Sí, y sí. estamos ya llegando al horario, pues nos quedan 3 minutos, así que bueno, les agradezco mucho la presencia. Y bueno, nada, estamos a disposición. Ustedes, imagino, no estarán yendo al hospital, pero bueno, desde la cátedra, si tienen alguna consulta, nos las harán llegar y encantado en responder. ¿Ok? Muchas Gracias. gracias a ustedes. Gracias. Muchas Gracias, gracias. doctor. Pablo. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias, muy amable. Adiós.